Hola, soy Carla Delgado y en este vídeo vamos a hablar sobre la culpa inconsciente como el origen de todo sufrimiento. Cuando experimentamos cualquier síntoma de dolor, sea físico, sea emocional, siempre oculta una culpa inconsciente. Así que en este vídeo lo que quiero un poco es pues reflexionar, ver algunas ideas, ejemplos que te ayuden a detectar de qué manera pues estamos sintiendo esa culpa inconsciente cada vez que sentimos un pequeño dolor, cada vez que tenemos un pequeño síntoma. Y aunque en muchos vídeos pues he estado explicando cuál es el origen de pues, diferentes dolencias o diferentes síntomas, al final todas tienen ese punto en común de una culpa inconsciente. Creer que estamos viviendo algo incorrecto, creer que hemos tomado una decisión incorrecta, creer que las cosas deberían ser de otra manera y por tanto tenemos que hacer algo para resolverlo o para solucionar esa situación que estamos viviendo. Y para poder entender eso tenemos que ser conscientes de que toda situación que estemos viviendo surge siempre de nuestro deseo inconsciente. Por tanto, es imposible que la situación que estemos viviendo sea errónea o hayamos tomado una decisión equivocada, puesto que todas las decisiones que tomamos son inconscientes y por tanto es imposible que estemos viviendo una situación que en el fondo no queremos vivir. Entonces, el primer paso para poder resolver esa culpa inconsciente es entender que la situación que tú ahora mismo estás viviendo, sea la que sea, es tu propio deseo inconsciente. Por lo tanto, no puede haber nada incorrecto en esa situación. No hay algo que te hayas equivocado y por tanto es imposible que seas culpable de nada. Eso no quiere decir que si estamos viviendo una situación donde estemos sufriendo, tengamos que soportar esa situación. Evidentemente, eso no tendría ningún sentido, puesto que al final lo que tratamos es de buscar nuestra coherencia, nuestra paz interna y evidentemente si hay sufrimiento, si hay dolor, no puede haber esa paz o ese equilibrio emocional. Pero en un primer momento, para poder empezar a cambiar esa situación y poder empezar a comprenderla, el primer paso sería aceptar que nosotros hemos elegido, evidentemente de forma inconsciente, esa situación. Si por algún motivo nuestro inconsciente nos ha llevado a vivir la situación que estamos viviendo. Porque de esta manera seremos capaces de salir de ese victimismo y salir de esa lucha, de esa necesidad de tener que luchar contra la situación, contra la proyección que he creado en mi vida. Toda culpa inconsciente nace de un juicio y todo juicio se sostiene de una creencia. Por tanto, tengo que haber creado un juicio determinado sobre algo para poder estar viviendo esa culpa inconsciente. Es decir, cuando creo que las cosas deberían ser de otra forma, cuando la situación que vivo no se adapta a lo que yo creo que debería ser, es cuando empiezo a experimentar esa culpa inconsciente. Al final todo eso parte de la mente programada, parte de todo nuestro programa inconsciente que nos está creando la vida o nos está creando la situación que estamos viviendo. Cuando entonces yo experimento ese conflicto, cuando yo experimento esa culpa inconsciente sobre lo que vivo, creo que soy responsable, creo que soy culpable de lo que estoy viviendo y por tanto tengo que cambiarlo. Es ahí cuando empieza la lucha, cuando empieza el sacrificio y por tanto cuando sufrimos. Siempre que haya una situación donde estemos viviéndola pues con dificultad, donde siempre nos suponga un gran esfuerzo, donde tengamos que hacer muchas cosas para obtener algo, ahí nos está indicando que estamos viviendo esa culpa inconsciente y que le hemos dado un valor al sacrificio y al sufrimiento. Muchas veces, y eso casi es una cuestión casi cultural, la creencia de que tenemos que sacrificarnos, que tenemos que sufrir, que tenemos que esforzarnos para poder conseguir algo. Y eso no es más que un sistema de creencias que
culturalmente se ha ido transmitiendo y no lo hemos creído. Por tanto, cada vez que queremos conseguir algo, creemos que tenemos que sacrificarnos y creemos que tenemos que sufrir para conseguirlo. Pero realmente, si viviéramos en una coherencia interna, si viviéramos en la total aceptación, no tendría que existir esa necesidad de tener que sacrificarnos por algo. Es decir, lo normal y lo natural es que las cosas se den por sí mismas. Es decir, que en la medida que yo quiero hacer algo o me apetece cambiar cualquier cosa de mi vida o vivir cualquier experiencia, esa situación se dé de forma natural. Si yo me tengo que esforzar y sacrificar y tengo que sufrir, evidentemente ahí hay un sentimiento, hay un juicio inconsciente que me dice que no soy digno de conseguir eso que quiero experimentar o que quiero llevar a cabo. Y no tiene más soporte que en esa creencia de, o bien cultural o bien de nuestro entorno, que hemos estado viviendo y que hemos estado viendo en el mundo que nos rodeaba. Y para poder salir de esa situación no tenemos que hacer otra cosa que tomar conciencia y simplemente tomar la decisión de que las cosas pueden ser de otra manera, que no tenemos que seguir creyendo en esas creencias, en esos patrones que hemos estado repitiendo de nuestro entorno. Y al final no hay otra manera de tomar conciencia, de observarse, de sentir qué es lo que estás experimentando, cuál es la emoción que estás viviendo en ese momento y ponerla en duda. En el momento que la ponemos en duda y creemos que que las cosas podían ser de otra manera, es cuando empezamos a disolver esa creencia. Así que mi recomendación y lo que trato de transmitirte en este vídeo es que siempre trates de observar qué es lo que estás sintiendo en cada momento. Y cuando estés experimentando algo que no sea paz, es decir, cualquier tipo de molestia, tanto física, emocional, cualquier tipo de presión, cualquier tipo de sensación de angustia, de incomodidad, trata de tomarte un tiempo de silencio y observar cuál es la emoción, cuál es la creencia inconsciente que se ha disparado en tu mente y que al final no tiene ningún soporte, no está soportado por nada más que simplemente pues, una creencia errónea que apareció en tu mente. Pero siempre ten en cuenta que para poder llegar a eso tienes que tomar conciencia de que ningún sufrimiento, ningún sacrificio, ningún dolor es necesario para conseguir cualquier cosa que queramos realizar en nuestra vida. Así que vamos a tratar de salir de todo ese victimismo, de toda esa creencia en el sacrificio y sobre todo en esa creencia de que el sacrificio y el sufrimiento tiene algún beneficio. Porque lo único que nos va a aportar es mucho más dolor y mucho más sufrimiento. Así que espero que con este vídeo pues hayas podido sacar alguna idea que te ayude pues a entender cuál es el origen de la culpa inconsciente y te ayude pues a recuperar ese equilibrio y esa paz emocional. Recuerda que puedes compartir el vídeo si lo deseas en tus redes sociales o entre tus contactos. También puedes dejar tus comentarios debajo del vídeo con cualquier pues pregunta o cualquier comentario que quieras compartir y también puedes suscribirte a este canal pues para estar al tanto de los nuevos vídeos que vaya subiendo. Ha sido un placer compartir este vídeo contigo y nos vemos en el próximo vídeo.